Hola, muy buenas tardes. Qué alegría estar todos juntos en la red de ADEF. Soy Alicia Stivelberg, especialista en familias empresarias, miembro de comisión directiva del IADEF, Instituto Argentino de la Empresa Familiar, y directora de la sede Buenos Aires. Este año celebramos los 10 años del IADEF. Somos una ONG integrada por socios profesionales de distintas disciplinas, investigadores, consultores, empresarios y empresas familiares, muchos de los cuales están hoy participando en este numeroso espacio, así también como de España y América Latina. Tenemos 20 sedes en todo el país y también representaciones en Latinoamérica a través del ILAEF, Instituto Latinoamericano de la Empresa Familiar, que está en franco crecimiento. Nuestros 3 pilares fundamentales son la difusión de la cultura de la empresa familiar, sus valores y la necesidad de proteger su continuidad y fortalecimiento. Otro punto importante, otro pilar importante, es la capacitación a familias empresarias y a sus asesores profesionales. Y un tercer pilar que nos sostiene es la promoción del estudio y la investigación multidisciplinaria de la problemática de la empresa familiar. Bueno, este Ateneo virtual está organizado por la sede IADEF Buenos Aires. Hoy gran parte de los intercambios no pueden ser en presencia y la tecnología impone sus reglas. Por eso, en este webinar se darán un conjunto de claves para ganar efectividad en la comunicación y gestionar reuniones en tiempos virtuales. Y específicamente la comunicación y reuniones en la familia empresaria y en la empresa familiar. La dinámica va a ser la siguiente. La exposición de nuestro calificado disertante, Diego Berkovich, será de aproximadamente 35 minutos. Va a estar grabada y disponible en el Facebook del IADEF. Luego abriremos a las preguntas que lleguen por escrito. Javier Faisiusevich, que está a cargo de la parte técnica, también estará a cargo de las preguntas, de hacer las preguntas y de moderarlas. Bueno, ¿qué les puedo decir de nuestro expositor de hoy? Es nuestro querido Diego Berkovich, socio activo del IADEF. Tiene estudios en sistemas, en administración de empresas y en modelos sistémicos de familia y pareja. Es consultor independiente de familias empresarias y de socios de empresas. Bueno, te doy la palabra, Diego. Ya de por sí tu tema es muy convocante, el tema de la comunicación, y bueno, estamos por escuchar ampliamente y espero sea de satisfacción de todos. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias Alicia, gracias al Instituto por permitirme comunicarme con todos ustedes. Estamos todos practicando con estas nuevas herramientas, así que vamos a ver, tratar de que sea tan suave, que vaya saliendo suave y fluido para todos. Bueno, vamos a empezar con la fluidez, compartiendo la presentación. Muy bien. Supongo que están viendo la presentación, si no... Ahí está, me dicen que sí. Bueno, empezamos. ¿Por qué hablar hoy de comunicación y de reuniones? Primero, porque son dos temas fundamentales para que la familia y la empresa funcionen bien. La comunicación es esencial para que cualquier institución de nuestra sociedad funcione, desde las cavernas para acá.
Sin comunicación no hay ser humano, no hay familia, no hay empresa. Por otro lado, en la familia o en la empresa debemos tomar decisiones, y muchas de ellas son fruto de acuerdos entre sus miembros. Las reuniones son una de las partes de la gestión de acuerdos, y por eso son también una pieza fundamental para la existencia de las familias y de las empresas. Es decir, tener buenas capacidades de comunicación y saber hacer reuniones efectivas son competencias básicas de nuestro sistema familia-empresa. ¿Y por qué volvemos hoy sobre esto? Con la cuarentena se da a la vez mucha cercanía física con unos y mucha distancia física con otros. Esta distancia física se reduce gracias a que podemos usar los medios virtuales de comunicación, como el que estamos usando hoy. Ahora bien, nos vamos a poder comunicar mejor y vamos a poder tener reuniones más efectivas si sabemos explotar bien estos medios. La idea hoy es que primero recorramos los básicos y después veamos tips sobre cómo mejorar nuestra comunicación y nuestras reuniones cuando son virtuales. Como les dijo Alicia, voy a hablar por algo más de media hora, más o menos, y hay mucho contenido, no se asusten, vamos a ver mucho contenido en las presentaciones, pero bueno, gracias a que esto se está siendo grabado, los que quieran van a poder repasar lo que les pueda servir una vez reciban la grabación. Muy bien. Vamos entonces a los básicos, las cuestiones básicas de comunicación. Lo primero es algo de la década del 60, que es lo que Václavic llamó los axiomas de la comunicación. Fíjense que esto ya tiene más de 50 años y tal vez nos parece obvio, pero está bueno que los repasemos, ¿sí? El primero, cuando interactuamos con otros, siempre hay algo que estamos comunicando, siempre estamos expresando algo. Es decir, nunca podemos no comunicar, siempre estamos comunicando, ¿sí? Eso que comunicamos está condicionado por la relación que tenemos con quien interactuamos, ¿sí? Es decir, yo le puedo decir lo mismo a mi hermano y a mi socio, pero puede ser, digamos, va a estar condicionado por la relación que rige entre nosotros. Tercero, no es lo mismo estar en desacuerdo con el otro que no considerarlo un interlocutor válido. O sea, una cosa es si estamos en desacuerdo de lo que nos dice y se lo decimos, ¿sí? Descalificamos. Pero otra cosa es cuando alguien nos da una opinión y lo dejamos colgado, algo típico que aquí en Argentina es lo que decimos, me clavó el visto en el WhatsApp, ¿sí? Eso lo llamamos desconfirmar. Y es parte de lo que vamos a ver más adelante, que la desconfirmación es algo que se da frecuentemente en los medios virtuales tales como WhatsApp. Y el cuarto, algo que que yo creo que es bastante ya común a esta altura, que cuando las personas se comunican, usan a la vez el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. ¿Qué es esto del lenguaje verbal y el no verbal? Comunicación verbal y no verbal, el segundo tema básico. La comunicación verbal es la que producimos cuando hablamos, cuando escribimos y leemos. Es decir, son palabras que van por la voz o por lo escrito. O sea, son secuencias de signos. Es la comunicación oral y la comunicación escrita. A eso lo llamamos la comunicación verbal. Pero también está la comunicación no verbal, ¿sí? Que acompaña a la verbal cuando estamos en presencia. Y entonces nosotros cuando estamos interactuando con alguien, vemos sus gestos, vemos su lenguaje corporal, cómo está sentado, cómo está parado, la postura, vemos su expresión facial, vemos si hace o no contacto visual con nosotros, su mirada, etc. Todos esos elementos son parte de la comunicación no verbal y cuando estamos en presencia acompaña a la verbal. Cuando estamos por medios virtuales, esta comunicación no verbal está restringida o limitada. Por ejemplo, ahora yo estoy hablando con ustedes y ustedes están viendo esta transparencia. Ahora no se llama más transparencia filmina, bueno, este chart o como se quiera llamar, y no me están viendo a mí, no están viendo
si yo en este momento estoy haciendo o no algún contacto visual o intento de alguna forma, o estoy sentado reclinado en un sofá. Por último, otro tema básico que me gustaría plantearles es la comunicación no violenta, que viene después, a partir de los 70, 80. Son 4 elementos. Observar al otro sin juzgarlo. Es medio imposible, pero tenemos que tratar de no juzgar lo que el otro nos está diciendo. Segundo, reconocer cómo estoy siendo afectado, cómo me estoy sintiendo, qué emociones pasan por mí cuando hablo con el otro y poder expresárselas. Tercero, reconocer lo que yo necesito y también poder expresarlo. Obviamente, esto es simétrico, tratar de comprender las necesidades del otro. Y cuarto, pedir de forma tal que el otro las pueda comprender. Pedir de forma positiva, concreta, realizable, abierta. Estos son 4 elementos de lo que se dio a llamar comunicación no violenta. Y todo esto son temas básicos que a mí me gustaría dejar planteados antes de pasar a estos tips de comunicación. Vamos entonces a qué hacer para comunicarnos mejor. Cuando para que podamos construir tenemos que estar presentes, aquí y ahora. Tenemos que estar haciendo foco en la persona con la que estoy conversando. Es un problema en estos tiempos porque estamos tironeados por otros medios que nos reclaman información, que nos reclaman participación. El celular, el WhatsApp, el ruidito constante, pero también nuestras preocupaciones de la próxima reunión, lo que viene después de esta comunicación que estoy teniendo. Y también está presente es estar activo con la escucha activa en lo que en lo que el otro está diciendo, ¿sí? Estar haciendo foco aquí y ahora. Por eso hablamos de estar escuchando y no meramente oyendo. Esto que les digo es interesarnos por el otro, es la escucha activa, para entenderlo, no para buscando rápidamente qué le voy a responder. Tengo que tratar de entender la posición del otro. Y así aprendo. Tema típico, recontratípico es no interrumpir, ¿sí? Obviamente, si el otro habla por demás, le vamos a decir, mira, trata de ser más corto porque tenemos poco tiempo, porque mi atención es limitada, pero no interrumpamos los argumentos. Es esencial para hacer una construcción entre lo que uno y el otro están diciendo y escuchando. Así como escucho, me expreso. Y esta es la contrapartida. Expresémonos de forma breve, concisa, clara, congruente. No parloteemos. Algo muy importante, no hablemos por el otro. Algo que se ve permanentemente en la consulta cuando trabajo con los clientes, cuando vienen socios o parientes, es que es sistemático que uno diga, no, porque vos lo que decís, vos lo que pensás es esto, bla, bla, bla. Por eso yo pienso esto. Y entonces, por lo que vos dijiste el otro día, yo estoy seguro que vos estás sosteniendo ta, 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 ta. No hablemos por el otro. El hablar por el otro es una de las conductas que más dañan y socavan la comunicación. Cuarto, no repetirnos, ¿sí? O sea, a menos que sea necesario, como vamos a ver después en la parte virtual, no nos repitamos, porque de vuelta, repetimos y estamos copando el espacio. Preguntar. Hay que saber preguntar. Para poder construir tenemos que hacer preguntas abiertas, es decir, una pregunta es abierta cuando no admite un sí o no como respuesta. Hace que el otro se explaye y cuente y manifieste su posición.
como vimos en comunicación no violenta, dejemos atrás los prejuicios y las opiniones personales. Respetemos la perspectiva del otro. Que uno respete la perspectiva del otro no quiere decir que sea absorbido por la posición del otro, ¿sí? Pero es considerar que el otro puede tener una posición que sea completamente válida. Responder. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado de la desconfirmación? No desconfirmemos al otro, no lo dejemos colgado sin respuesta. Entonces, estos elementos que vimos son tips o elementos, si se quiere, para comunicarnos mejor. Yo estoy seguro que si ustedes lo repasan después con la grabación y empiezan a observarse, posiblemente vean que tienen algunas de estas conductas. Si uno se pone a observar, y les propongo, pónganse a observar, hoy si estamos todos confinados, digamos, o casi todos confinados, vean las reuniones familiares, vean en su casa cuando cenen esta noche, vean si hay interrupciones, si alguien está dejando colgado al otro, si alguien habla por el otro y hace que el otro se engancha y se enoje. Es decir, cuando uno se pone fino a escuchar, va a encontrar muchas de estas conductas que no están siendo observadas por la gente que se comunica. Entonces, ¿qué cambia cuando la comunicación es virtual? Primero, que nuestra capacidad de escucha está restringida, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que habíamos hablado antes. La parte no verbal de la comunicación está limitada. No estamos en presencia, no podemos observar completamente al otro. Se pierde esa cercanía que tiene el cuerpo cuando está cerca, digamos, cuando está presente. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una parte no verbal que la vemos parcialmente, corremos el riesgo, lo que dice en el segundo, corremos el riesgo de imaginar cuál es la parte no verbal del otro, ¿sí? Imaginamos sus gestos, su intencionalidad, y entonces empezamos a pensar cosas que posiblemente no estén pasando. Y entonces es lo que les decía antes, tenemos que ser muy cuidadosos antes de afirmar lo que el otro está pensando o sosteniendo, ¿sí? Cuando en el mundo digital no tenemos estos elementos, hay probabilidad de que nos equivoquemos. Entonces el diálogo se puede desbarrancar para un lugar donde no tenía por qué ir. Y no hablemos en plural, hablemos por nosotros mismos, ¿sí? Acá, no sé si lo voy a decir después, pero la aparición de los emoticones para los que usan WhatsApp, por ejemplo, vieron que se usan emojis o emoticones, ¿sí? La sonrisita, el aplauso, el pulgar para arriba, cruzar los dedos. En cierta forma, eso es un invento de este canal de WhatsApp para introducir comunicación no verbal en la comunicación verbal, que es lo que escribimos en el chat. O sea, para suplir la pobreza de lo verbal, ellos nos ofrecen un catálogo de dibujitos que hacen que uno pueda, usando esos dibujitos, expresar mejor lo que siente. Nuestra capacidad de expresarnos también está restringida en la comunicación virtual. Y por eso, seamos redundantes. Ojo, antes dije, no nos repitamos. Acá no estoy contradiciéndome, lo que digo es, digamos eso que queremos decir de otra forma. Digámoslo de otra forma, y entonces vamos a abundar, ¿sí? Pero como lo decimos de otra forma, lo que estamos es ayudando a que el otro entienda mejor nuestra posición. Y así superemos esta limitación del código. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto en comunicación no violenta? Expresemos lo que sentimos. Porque esto agrega elementos que pueden servir para que el otro nos entienda mejor. Esto de los emoticones es una solución que ofrece, por ejemplo, WhatsApp para chatear, pero eso no quita que nosotros digamos cómo nos sentimos. Mira, yo me siento de esta forma. Ayuda mucho a la comunicación cuando uno comunica cómo se está sintiendo en ese momento.
Y algo tercero, si podemos oír al otro, obviamente es mejor que solo leer lo que escribe. Si podemos verlo, mejor aún, ¿sí? Es decir, cuanto más amplio es el canal, la banda por la que circula la comunicación, más nos acercamos a la comunicación presencial. El día que haya realidad virtual, ¿sí?, y todos estemos con los anteojitos dialogando, esto va a ser todavía un paso más hacia la completitud y la cercanía entre la comunicación virtual y la no virtual, la presencial. Tercero, el esfuerzo para construir la comunicación es mayor en la comunicación virtual. Chequeemos y rechequemos lo que el otro dice o escribe, ¿sí? Cerremos el circuito. Cuando el circuito fue y vino, hagamos una vueltita diciendo, bueno, por lo que vos me decís, yo entiendo tal cosa, ¿sí? Parafraseemos. Cerremos así cada diálogo, ¿sí? No dejemos los diálogos para la mitad. Si estamos cansados, digamos que estamos cansados y lo seguimos en otro momento. Pero no abandonemos la habitación intempestivamente, con el silencio. Las reglas en esta comunicación son distintas. Entonces, tienen una etiqueta propia. Entonces, hay una etiqueta parecida a la presencial, pero hay cosas que son propias de la etiqueta. Los diálogos son más endebles. Estamos todo el tiempo con los problemas técnicos de que se cortan, se paran, de repente yo empiezo a hablar y ya no se escucha y hay que pedir que se repita, etcétera, etcétera. La comunicación es mucho más exigente. Yo creo que todos ustedes, los que estén experimentando comunicarse estos días por Zoom, por ejemplo, o Skype, etcétera, seguramente están comprobando que terminan más cansados que en una reunión presencial. Es más el esfuerzo que hay que tener. Y obviamente, por todo lo que significa el mundo virtual, surge la brecha digital, ¿sí? Entonces, si de lo que estamos haciendo es de construir, se trata de construir una comunicación efectiva, ayudemos al que está retrasado respecto del uso del canal virtual a que se ponga a tiro. Tenemos que tener una actitud generosa con el otro, de ayuda, para que el otro pueda expresarse. Si ustedes quieren una similitud acá, ¿se acuerdan cuando los que estudiaron un segundo idioma y estaban en un nivel que ya podían hablar un nivel intermedio, básico intermedio, que pueden hablar pero les cuesta, ¿sí? Bueno, que el otro te ayude a expresarte, ¿sí? Para que digas, sí, sí, es esto lo que quería decir. Bueno, acá es la misma historia, ¿sí? Es ayudar al otro a que pueda expresarse mejor, pueda entendernos mejor, pueda sentirse más cómodo en este canal. A ver, el 98% de nosotros hace un mes no sabía lo que era Zoom y hoy rápidamente todos nos tenemos que poner a tono con Zoom o con estos medios, ¿sí? Y hay que aprender un montón de cosas. Por ejemplo, hoy que están los micrófonos silenciados, etcétera, etcétera, o cómo se hace para compartir una pantalla. Bueno, todo eso es una brecha digital que se va salvando de a poquito. ¿Qué cosas no fallan nunca para que la comunicación fracase? Estos son algunos temas, ¿no? Obviamente. Muchas tareas, interrumpir, explicarle lo que piensa, copar la conversación, hablar sin fin, no responderle. En fin, hay para todos los gustos y yo lo que les propongo es lo que les decía antes. Observar cómo interactuamos con los demás, ¿sí? Y esto que venimos viendo, ¿hay algo que me tocó de todo esto? ¿Hay algo en lo que me reconozco? ¿Hay algo en que reconozco al otro?
mejorar este tema de la comunicación pasa en gran mayoría por lo que venimos viendo acá. Las interrupciones, el hablar por el otro, el dejar colgado, el hablar sin decir, el oír sin escuchar. Entonces les propongo tarea para el hogar, ya que casi todos estamos todo el día en nuestro hogar, observar las interacciones con los otros que tenemos o que tienen los demás entre sí y ver si hay algo que podría mejorar. Vamos a la segunda parte, que es la de las reuniones. ¿Se acuerdan que acá estamos hablando de reuniones en una acepción restringida de la reunión? Acá no es la reunión para sentarnos a comer todos juntos, sino es la reunión que se lleva adelante para coordinarnos con un objetivo. Es una reunión no tanto de grupo, sino de equipo. Entonces, en toda reunión, acá voy a repasar cosas que posiblemente hayan visto, pero no está de más que las veamos porque las vamos a revisar a la luz del mundo virtual. En toda reunión, para que funcione bien, tiene que haber alguien que vaya tomando este rol. Esto no quiere decir que tenga que haber 4 personas porque cada una tiene un rol, ¿sí? Puede haber una persona que tenga 2 de estos roles, 3, etc. ¿sí? Repasemos. El facilitador es el que está mirando que los contenidos, que los objetivos de la reunión van siendo alcanzados, ¿sí? Está mirando el tema de la reunión, está mirando de los temas que tratan de la reunión que vayan avanzando, que la situación de entrada sea, que la situación de salida sea distinta de la de entrada, que no se salga como se entró. Y un rol secundario, pero no menos importante, es que media en las situaciones de conflicto, de desacuerdo. Así como el facilitador va viendo el cumplimiento de objetivos, el bastonero es el que está viendo que la cosa funcione, ¿sí? Pero funcione desde el punto de vista formal. Es decir, si hay una lista de oradores, es el que va manejando la lista y dando la palabra, va manejando los tiempos de exposición para que si hay una regla de no exceder tantos minutos cada uno cuando habla, hacer eso, etcétera, etcétera. Es la persona que va viendo la cuestión desde el punto de vista de formal, de que la dinámica funcione. El secretario de actas, es aquel que se ocupa de armar la lista de temas antes de la reunión, ir tomando nota de las decisiones. Cuando va cerrando la reunión, repasa todas las decisiones y los compromisos que se asumieron, quién va a hacer qué cosa, en qué momento, con qué plazos, con qué costos, etc. Es decir, todo lo que se haya acordado en la reunión. Y una vez que la reunión terminó, distribuye por escrito eso que fue acordado. Es un secretario de actas. Y por último, el soporte logístico es el que gestiona todos los recursos necesarios para que la reunión pueda ser, ¿sí? La sala, un proyector, el pizarrón, café, media luna, sandwichitos, digamos, todo eso lo hace el soporte logístico. Como les decía, no es necesario que haya 4 personas, sí es necesario que, para que una reunión sea buena, no falte ninguna de estos roles o funciones distribuida entre los presentes. Segundo tip, tener una agenda. Como les decía, en función de los objetivos de la reunión, el secretario va armando la agenda de temas, va circulando documento de trabajo. No me voy a meter en técnica de reuniones efectivas, pero digamos, cuanto menos se lee en la reunión, menos tiempo se pierde. El tiempo de una reunión es muy costoso para cualquier organización. Entonces, cuanto más eficiente es, mejor.
La agenda también se valida al principio de la reunión porque puede haber temas que hayan emergido y que se incluyan. Se arma un orden, es bueno establecer un orden. En teoría entran los más urgentes, los más importantes y los recurrentes. Bueno, los más importantes, los más urgentes creo que es obvio. ¿Por qué los recurrentes? Porque los temas recurrentes, esos que se van repitiendo de reunión en reunión, son síntomas, están indicando de que hay algo que no está funcionando. Porque si no se avanza en un tema y ese tema sigue estando en agenda, es porque ese tema está siendo mal abordado. Y entonces la sugerencia es que esté en la agenda, pero no como tema, sino como problema de que tal tema es recurrente. Por último, la agenda es lo que les decía antes, cuando se cierra la reunión, ¿sí? Se dejan en claro los compromisos para que después se distribuyan y cada uno sepa de qué se tiene que hacer cargo. Como les decía antes, la eficiencia en la reunión es súper importante, ¿sí? El momento en que se hace la reunión es importante. Estamos hablando acá de empresa, bueno, si es para armar lo que va a ser un equipo, un área en la semana, un proyecto, ¿sí? Mejor hacerlo a principio de semana y no el viernes a la tarde. En general, las reuniones, más allá de las 2-3 horas, son mortales, ya dejan de ser efectivas. Y obviamente tiene que haber reglas. Esto que dice en la primera oración, celulares sí o no, chequear mail, puedo leer mensajes, tenemos que dejar el celular afuera, lo podemos traer adentro, lo tenemos que silenciar, podemos atender llamados de quiénes. Por ejemplo, yo, los únicos llamados que atiendo durante una consulta son los de mi familia nuclear, por las dudas que haya habido alguna emergencia que me llame. El segundo punto es que hay que acordar qué significa que una reunión es representativa, tiene que haber un quórum, ¿sí? Una definición de cuántos tienen que estar presentes para que la reunión sea válida. ¿Cómo vamos a resolver las diferencias? ¿Cómo vamos a considerar que una decisión es o no válida? O sea, ¿qué necesitamos como mecanismo de aprobación para que una decisión se considere válida y vaya para adelante? ¿Y qué cambia cuando la reunión es virtual? ¿Se acuerdan del soporte logístico? Bueno, ahora tenemos un soporte técnico, ¿sí? Es fundamental en este momento que haya alguien haciendo soporte técnico. Todas las reuniones donde estoy participando tienen un soporte técnico, sobre todo cuando las reuniones tienen 4, 5, 10, 20 personas, ¿sí? Hay que gestionar. Por un lado, hay que hacer esto de salvar la brecha digital. Hay gente que está siendo convocada a las reuniones que no aprendió todavía a usar el Zoom, le cuesta el tema del micrófono, de mirar, etc. Yo, digamos, acá en Argentina estamos ya a un mes de la cuarentena más o menos, si no me equivoco, y digamos, todavía hay gente con la que tengo reuniones que le cuesta ponerse a tono en el uso del soporte virtual. Entonces, cada reunión hay que estar como volviendo a repasar estas cuestiones. Si ustedes experimentaron alguna reunión de 10, 20 o más personas, van a ver que si dejan abiertos los micrófonos es imposible, porque cada ruido ambiente que se produce involuntariamente, el Zoom, por ejemplo, va a tomar ese ruido y tapa a quien está hablando. Entonces, hay una gestión activa de cerrar micrófonos, de abrir micrófonos, como está haciendo en este momento Javier con nosotros. También el soporte técnico ayuda a compartir las pantallas, los videos, ¿sí? Y también ayuda a resolver problemas técnicos que pueden pasar con los asistentes. Digamos, de repente uno se sale de la reunión involuntariamente, tiene que reingresar, hay que
En fin, hay que hacer toda una gestión. Segundo tema. La sala de reuniones es diferente, ¿sí? Obviamente es mejor la videoconferencia que una audioconferencia, ¿sí? No solamente porque, a ver, me estoy repitiendo, me parece, porque hay el lenguaje no verbal está presente en la videoconferencia, parcialmente, pero mejor que la audioconferencia, ¿sí? Y es más fácil de sostener el compromiso, la participación, el involucramiento de los asistentes. Un tema que está surgiendo es si hacer o no reuniones híbridas, es decir, reuniones donde hay 3 personas presenciales, por ejemplo, y 2 a distancia, ¿sí? A ver, la idea es que en la medida de lo posible no haya reuniones híbridas, porque la calidad de las comunicaciones que se dan es asimétrica. Entonces, puede generar algún tipo de problemas. Acá, por ejemplo, que estamos hablando de empresas familiares, puede darse que en el marco del confinamiento haya integrantes de una reunión que estén conviviendo en un mismo lugar físico y entonces la reunión sea híbrida, ¿sí? No es lo mejor, la verdad que es mejor que cada uno tenga su pantallita en una habitación diferente y aunque sea un poco artificial, va a funcionar mejor la reunión. Algo que hablábamos de los tiempos, ¿sí? La capacidad de atención en las reuniones virtuales es menor, hay mucha más exigencia, ¿sí? Yo, por ejemplo, estoy hablando ahora con un tono de voz más alto que el que tendría si estuviera hablando en una sala. Entonces, eso inevitablemente a lo largo del día va generando cansancio. Entonces, si programamos reuniones, tenemos que hacer que los tiempos sean más ajustados. Si es necesario, particionemos las reuniones. Y algunas reglas, ¿sí? Silenciar los celulares, que también podemos decir que es parte de lo presencial, pero que no siempre están respetados porque no nos están viendo. Digamos, hoy por hoy, en este momento, ustedes, los que están asistiendo al webinar, pueden estar al mismo tiempo chequeando mail o WhatsApp. Digamos, es algo natural, pero evidentemente si estuviéramos en una reunión donde hay que tomar decisiones, ahí hay desatención por parte de los asistentes. Entonces la idea es no hacer multitarea o multitasking. Un punto especial es la facilitación de las reuniones virtuales. ¿Se acuerdan el primer rol que hablábamos de la facilitación? ¿Sí? Como la capacidad de atención de la gente es menor, hay menos lenguaje no verbal, etcétera, etcétera, hay que poner más esfuerzo para que la reunión sea una buena reunión. Entonces es el facilitador el que tiene que poner más de sí para que el objetivo sea logrado. Obviamente la gente está más dispersa, ¿sí? No solo porque no comparten un lugar físico, sino porque están tironeados por otros asuntos. Yo en estos días ya tuve, por lo menos recuerdo 2 reuniones donde estoy trabajando con un cliente y viene un chiquito de atrás y se le cuelga del cuello diciendo, dale papá, dale mamá, ¿cuánto te falta? Vamos a hacer esto o lo otro. Entonces, algo, digamos, que está pasándonos en estos tiempos de confinamiento. Y entonces el sostener el foco y no dispersarse requiere un esfuerzo mucho más fuerte y es parte, y es rol, digamos, es función del facilitador estar atendiendo a ese tema en sus participantes. Tercer punto, el caldeamiento, el rompehielos, el entrar en calor. Digamos, esto que muchas veces pasamos por alto. Si nosotros tenemos una reunión en un lugar de trabajo, ya venimos a la reunión estando en situación de trabajo. Pero en estos días de confinamiento en nuestras casas, estamos en nuestra casa, en nuestra vida personal, no laboral,
y posiblemente entremos al trabajo cuando entramos a la reunión. Entonces, es importante que el facilitador vaya dando un espacio para que cada uno entre en calor, además comparta cómo está siendo afectado por la situación, etcétera, etcétera. Y es importante que el facilitador cuente lo de él también. Un tema que se da en las reuniones virtuales es que mucha gente no participa, no habla, solo escucha, ¿sí? Y como no hay prácticamente el lenguaje no verbal, pasa desapercibido. Entonces, en función del facilitador también, estar atento a que todos participen. Y si hay alguien que todavía no participó, hacerlo participar, invitarlo a participar. Entonces es el facilitador el que tiene que ir de alguna forma marcando el ritmo, dando dinamismo y ayudado por el bastonero a hacer que se vaya avanzando con ritmo hasta el final. Y esto que lo último, bueno, cada tanto hacer resumen de lo hecho, recapitular, etcétera, porque nos cansamos, ¿sí? Para que las cosas no queden colgadas. Entonces, si queremos que una reunión fracase, acá que cada uno se ponga el sayo, digamos, que vaya pensando, bueno, qué es de todo esto por lo que está transitando en sus reuniones, en las reuniones que está manteniendo actualmente, ¿sí? No prever cuánto va a durar la reunión, dejar que alguno tome el micrófono y se explaye a lo largo de minutos, ¿sí? Bueno, en fin, esto no hace falta que lo repasemos, cada uno ya lo irá viendo. Entonces también les propongo, observen cómo son las reuniones y pregúntense si hay algo de lo que estuvimos viendo antes que podría mejorar. Y para finalizar, estamos en un Ateneo del Instituto Argentino de la Empresa Familiar, así que ¿hay algo de particular en la familia empresaria y en la empresa familiar respecto a estos temas? A ver, yo pensé 2 o 3, digamos, como para que lo charlemos. Lo más importante después es lo que conversemos entre todos. El primer tema, no sé si alguna vez hablaron del tema de la primarización o lo tienen presente. El tema de la primarización es, los roles primarios son los roles de la familia, ¿sí? Yo soy padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana. Entonces, cuando uno está llevando adelante una empresa familiar y hay varios parientes en la empresa, cuando hay conflictos, se corre el riesgo de que las argumentaciones se primaricen. Y lo que empezó siendo un intercambio entre trabajadores o gerentes o directivos de la empresa o jefe subordinado, termine desbarrancando en porque vos, cuando éramos chicos, porque vos siempre fuiste igual, etcétera, 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 y se primariza, con lo cual las situaciones de conflicto se vuelven mucho más complicadas de resolver. Otra forma de verlo es que hay una complejidad inherente. Cada uno de nosotros en la familia, si pertenecemos a una familia empresaria, trabajamos en la empresa familiar, somos hijos de una complejidad que es inherente, digamos, ¿sí? Que tenemos roles en la familia y roles en la empresa y que tenemos que tener muy en claro cuando nos vamos desempeñando en función de qué rol estamos cumpliendo en ese momento. Otro tema que le agrega complejidad es que muchas veces se tiene reuniones de negocio en ámbitos familiares, ¿sí? En reuniones familiares se habla de negocios, ¿eh? Tantas familias hacen esto. Entonces esto
complejiza la situación. El cuarto es el tema de la brecha digital de vuelta. Digamos, en una familia empresaria es muy probable que tengamos coexistencia de generaciones, no solo en la familia, sino también en la empresa. Y hoy por hoy, que tenemos esta distancia física entre miembros de la empresa familiar, ¿sí? Y la gran familia con sus distintas ramas o linajes, la brecha digital se pone más de manifiesto y una acción en ese sentido es más importante. Bueno, con esto terminamos la presentación y vamos a las preguntas y respuestas. ¿Sí? Hola, buenas tardes a todos. Estamos recibiendo las preguntas y respuestas aquí en el Zoom. Lo tienen todos, pueden participar. La primera pregunta, Diego, que llegó es: ¿se dan comunicaciones online y offline o sincrónicas y asincrónicas? En el Zoom estamos algunas personas y otras no están aquí, pero ven luego la grabación o leen después la minuta. ¿Qué recomendarías para mejorar ese tipo de situaciones en la comunicación? Creo que es lo que estuvimos hablando, ¿no? A menos que Javier entiendas otra cosa, me parece que es un poco lo que estuvimos hablando antes, ¿no? ¿O ves algo que haya en particular en esta pregunta diferente? En realidad yo he visto tus recomendaciones que son espectaculares, pero supongo que viene por ahí, ¿no? Por revisar quizás las recomendaciones. Claro, claro. Obviamente, si tienen más recomendaciones, son súper bienvenidas. Estamos todos aprendiendo con esto. Marcela nos envió una pregunta. ¿Son realmente necesarias las reuniones de 2 o 3 horas? Eso va en el gusto de cada quien, digamos, ¿sí? En general, las reuniones de mi experiencia, las reuniones de dirección de empresa o de staff, digamos, de la primer nivel de gerencia, no duran alrededor de 2 horas. Acá además tenemos que tener en cuenta que cuando son virtuales hay este tiempo de caldeamiento, porque todos estamos un poquitito angustiados, un poquitito aburridos, un poquitito nerviosos por estar confinados, y dar el tiempo a que esa válvula largue un poquito de vapor, se toma tiempo de la reunión. Obviamente después las reuniones son más cortas porque nos cansamos más, son más densas, ¿sí? Ahora, en mi vida presencial, las reuniones de 4 personas o más duran 2 horas mínimamente. Pero bueno, eso va en la velocidad de cada quien. Si tenemos las generaciones más jóvenes con las metodologías ágiles, tienen reuniones más cortas y más frecuentes y mucho más pautadas en cuanto a qué temas se recorren y cómo. Así que eso va en cada método. ¿Considerás conveniente un máximo de participantes en las reuniones virtuales? A ver, las reuniones tienen que ser armadas, si es posible diseñar quién va a asistir a una reunión. La idea es que si uno tiene reuniones de mucha gente, lo más probable es que no todos participen. Ahí hay parte de la efectividad al armar una reunión, es ser muy cuidadoso con quiénes tienen que participar, quiénes son invitados a la reunión. A una reunión tenés que invitar, según el tema, tenés que invitar al que sabe del tema. Aunque no decida, es el que sabe y te puede informar sobre el tema. Tenés que invitar al que tiene que tomar la decisión o al que tiene que participar y dar el visto bueno a la decisión, ¿sí? Pero también tenés que tener una lectura política si es necesario. Y si vos sabés que hay alguien que después te va a tirar abajo la decisión, mejor invitarlo a la reunión para que la tire abajo durante
durante la discusión y no después cuando la decisión fue tomada. ¿Sí? Es decir, si esto te empieza a acumular un montón de gente, bueno, a lo mejor hace una reunión para cada tema y entonces así vas manteniendo acotada la cantidad de participantes. Yo diría que acá la clave es prever la cantidad de gente que sabes que tiene que estar participando. No sé si soy claro, pero bueno, cualquier cosa Ese es que la haga de vuelta. un nuevo tip, es convocar a los que son necesarios. Sí, no me quise poner, pero sí, es verdad, totalmente. ¿Crees que luego de esta situación de la pandemia se mantendrá la modalidad virtual o volveremos a las reuniones presenciales? Se va a mantener, obviamente, porque es un recurso que empieza a estar en nuestro activo, en el activo de cada uno de nosotros. No se van a eliminar las presenciales, pero sí va a haber más reuniones de este tipo, porque digamos, todos aprendimos a andar en bicicleta y entonces decir, ¿por qué vamos a caminar cuando podría ir en bicicleta? No quiere decir que no vayamos a caminar más, pero yo creo que con el correr de este tiempo de confinamiento vamos a poder diferenciar que esta reunión mejor la hacemos por Zoom. ¿Sí? Y en vez de tomarnos un avión o para desplazarnos, etcétera, etcétera. Siempre, a ver, todos nosotros, ¿sabés qué vamos a aprender? Yo creo que para responder a la pregunta de la persona, creo que todos vamos a aprender a evaluar si el tema de la reunión va a necesitar mucho lenguaje no verbal, es decir, va a ser una reunión muy discutida y muy afectiva, etcétera, etcétera, la vamos a tender a que siga siendo presencial. Y cuando sea una reunión más resolutiva, más racional, ahí con un Zoom va a alcanzar y lo vamos a usar. Diego, acá llega una pregunta más práctica. ¿Hay algún tip para saber cómo elegir como colaboradores en una reunión? Facilitador, bastonero, secretario. A ver, el facilitador, si hay una situación de jerarquía, es el que tiene más autoridad en la reunión, ¿sí? El facilitador es el dueño de casa desde ese punto de vista, porque es el que después tiene que, es el responsable por los objetivos y las acciones que se definen, ¿sí? Es el responsable último. En general el bastonero es el que es más organizado, digamos. Si vos tenés un tipo que es muy informal, no lo vas a poner de bastonero porque te va a hacer un desastre, digamos, porque no te va a llevar los tiempos, digamos. En general, ese que tenemos, el obsesivo que tenemos en cada uno, es el mejor para que sea el bastonero. El último, el anfitrión es el dueño de casa, el gestor logístico es el que pone el lugar, ¿sí? Para que esto funcione. Así que bueno, los roles van en función de cada cual. El secretario de actas tiene que ser una persona metódica también, porque tiene que ir tomando nota y después distribuir, ¿sí? Y no tiene que ser algo que no dije, digamos, pero no vale de nada distribuir una minuta 15 días después de una reunión, digamos, ¿sí? Entonces tiene que ser alguien que sale de la reunión, escribe rápidamente la minuta y rápidamente la distribuye. Idealmente el mismo día o al otro día, si no ya no es efectiva esa minuta. ¿Qué más? A partir de ahora, las reuniones de directorio que se realicen online van a tener que ser grabadas. ¿Crees que esto puede modificar las conductas? Sí, claramente. Sí. El tema de la privacidad es un tema súper relevante en todo esto. Sí. Igual ya está pasando que en muchas reuniones hay que dejar los celulares afuera para que nadie grabe sin estar preguntando al otro, digamos, ¿sí? O sea, hay mucho grabar subrepticiamente. Entonces, cuando algo... A ver, acá yo veo que dice recording, digamos, pero nadie, digamos, yo podría estar grabando esto desde fuera, digamos, y nadie se enteraría. Sí, efectivamente, el tema del control del registro que se toma para un uso non santo, digamos, sí, es un tema súper importante, que se viene con todo esto. Con el confinamiento, los roles familia y empresa se confunden más
todavía, porque a veces el trabajo es en la casa. Sí. ¿Cómo podemos trabajar esto para facilitar las reuniones? Para facilitar las reuniones, la verdad que está complicado. A ver, este webinar está yendo a otros países, pero en el caso de Argentina, donde las escuelas están mandando tarea cada día a los chicos en edad escolar, la vida laboral de la gente que tiene chicos en edad de primaria o jardín de infantes está bastante complicada. El otro día estaba reunido con una clienta que me decía, mira, yo trabajo de 5 de la mañana a 10 de la mañana, porque después estoy cocinando, limpiando y haciendo la tarea con mis hijos. Es muy complicado. Ya ni hablar de las reuniones, estamos hablando de la vida laboral en general. Las reuniones es más complicado. El tratar de tener un ámbito cerrado como el que tengo aquí y que no entre el perro, que no esté ladrando, que no entren mis hijos, bueno, es un tema complejo de sostener. Solo para dar una nota de color, bueno, aquí en Buenos Aires vieron que mucha gente se psicoanaliza, digamos, hace terapia. Entonces, mucha gente se va al coche para tener su sesión de terapia, digamos. Se baja al garage porque es el único lugar donde pueden tener privacidad para tener su sesión de terapia con su terapeuta. Y bueno, es complicado la vida. Así es. ¿Qué más? Acá, con lo que vos decías, acá hay un comentario de Pablo Loyola, que decía que estamos quizás más intensos que si estuviéramos en oficina en estos días de confinamiento. Sí, Pablo, hola Pablo, ¿cómo estás? Sí, totalmente, totalmente. Sí, claro que estamos más intensos. Sí, sí, estamos más a flor de piel, digo. Sí, sí, y hay que ejercer la paciencia, la templanza, exactamente. Bueno, hay un montón de preguntas. Estoy intentando leer algunas, porque ya estamos en horario. Voy a leer una más, pero ¿cómo motivar a los potenciales participantes para que puedan aplicar, para que puedan sumarse a esta tecnología cuando existe una brecha generacional? Hay muchas preguntas sobre la brecha generacional, por eso quería tomar algunas de estas. Pero, ¿qué pasa entre los Es más un jóvenes? tema, ¿no? Sí, es totalmente un tema el de... A ver, lo que yo estoy experimentando es que la gente mayor, si quiere, puede. Siempre es como vimos en otras situaciones donde hay que acceder a medios informáticos. eh, si tenés a alguien más joven que te ayude, que te dé una mano, ese te está ayudando para que saltes la brecha y te ayude a instalar un Zoom, un WhatsApp o lo que sea. Si nosotros vamos atrás en el tiempo, eh, todos nos vamos a acordar lo difícil que fue y sigue siendo todavía que la gente mayor use los cajeros automáticos en los bancos. Bueno, esto es de ese orden, ¿sí? Eh, si es la única forma, se van poniendo. No conozco a nadie, hasta ahora no me topé con nadie, seguramente hay algún resistente que dice, yo no me subo a esta y no me subo al medio digital y prefiero estar separado del mundo. El mundo está transcurriendo hoy por este canal y yo lo que veo es que la gente con dificultades, más o menos, pero se va sumando. Bueno, Diego, yo te agradezco un montón tu exposición. Ha sido súper clara y súper enriquecedora para todos. Antes de terminar, me gustaría que todos los que participan puedan escribir en el chat que acaba de ser habilitado o en las preguntas si tienen algún tema para proponer para el próximo Ateneo o si quieren también dejarnos alguna palabra, ni siquiera una frase, alguna palabra para que podamos compartir sobre lo que significó para ustedes este espacio. Y
con esto también ir cerrando, y Alicia ahora va a anunciarnos también las próximas ediciones de los Ateneos virtuales que vamos a seguir haciendo. Muchas gracias a todos. Bueno, la verdad, muchísimas gracias Diego y Javier. Bueno, Diego, por tu excelente exposición, y es una oportunidad y un desafío de estas aulas virtuales que constituyen, como a mí me gusta decir, oficinas con H, que son el hogar oficina. Tuvimos casi 80 participantes en algún momento, más de 35 preguntas, cosa que no pudimos contestar todas, pero pensamos que pueden quedar en contacto para ser respondidas. Y quisiera anunciarles también el próximo Ateneo Virtual, que va a ser el miércoles 13 de mayo a las 17 horas, sobre el 7º libro colectivo del IADEF, La mujer en la empresa familiar, donde convocaremos a 2 o 3 autores para que puedan exponer. Les deseamos lo mejor. Yo estaba pensando si estamos en distintos barcos, pero en la misma tormenta. Es una pregunta. Cuidémonos, quedémonos en casa. Cuídate, quédate en casa. Bueno, hasta la próxima. Seguiremos trabajando juntos en red en torno a la comunicación en tiempos difíciles, tiempos virtuales, durante y luego de la pandemia. Un cariño, un beso para todos. Abrazo. Bueno.